Carta Samaritanos Bonus sobre el cuidado de las personas en las fases críticas y terminales de la vida, aprobado por el Santo Padre Papa Francisco y escrito por Luis el Cardenal Ladaria, jesuita, prefecto de la Congregación por la Doctrina de la Fe. Introducción. Primero, el buen samaritano deja su camino para socorrer al hombre enfermo. Lucas 10, del 30 al 37. 2. Es la imagen de Jesucristo que encuentra al hombre necesitado de salvación y cuida sus heridas y su dolor con el aceite del consuelo y el vino de la esperanza. 3. Jesús es el médico de las almas y de los cuerpos y el testigo fiel. Apocalipsis 3:14. 4. Todo lo que deseáis que los demás hagan con vosotros, hacedlo vosotros con ellos. Mateo 7:12. Es la regla que en la ética médica tradicional encuentra un eco en el aforismo primum non nocere. Queridos hermanos, primer punto que nos vemos en la pantalla se trata de la parábola del buen samaritano, que se encuentra por el camino con un enfermo y lo cuida muy bien. En cambio, el sacerdote o el levita o las otras personas, no lo hicieron. Era el fariseo, el sacerdote y el samaritano. Pues el samaritano, aunque no era del pueblo elegido, quiere decir que al final tuvo compasión, lo cuidó, y esto nos puede ayudar a entrar en esta profundidad de lo que dice esta carta, que nos ayuda un poco a cuidar de la vida desde el inicio, pero también al final. Es la imagen de Jesucristo que encuentra al hombre necesitado de salvación y cuida sus heridas y su dolor con el aceite del consuelo, del vino de la esperanza, lo que nosotros como cristianos deberíamos cuidar uno de otros. Jesús es el médico de las almas y Él hasta nos puede llevar hasta en el paraíso, porque allí es la meta, pero pesando por la tierra tenemos que ser la misericordia. Todo lo que deseáis que los demás hagan con vosotros, hacedlo vosotros con ellos. Cuando nosotros queremos una sonrisa, tenemos que dar una sonrisa. Pero imagínate una persona que está en el hospital o está en su casa, una persona mayor que a lo mejor está ahora y te está diciendo, oye, ¿por qué no me visitas? ¿Qué quiere decir primo non nocere? Que es un proverbio, un aforismo latín que lo primero que no haga daño, eso es lo más importante. Todo lo que es bueno es que no haga daño a la persona, quiere decir una medicina, pues si no hace daño, es una medicina que puede ayudar, aunque sea paliativa. Hacerse cargo del prójimo, el valor de la vida y la relación con nuestros hermanos. Cada vez que lo hicisteis con uno de estos, mis hermanos más pequeños, conmigo lo hicisteis. Mateo 25:40. Revelar el amor originario e incondicionado de Dios, fuente del sentido de toda vida. Sabemos que en hacerse cargo del prójimo muchas veces rezar por él, porque a lo mejor no llegamos a su realidad, pero podemos llamarlo. Con estas tecnologías podemos también por internet comunicarnos. Cada vez que lo hiciste con uno de estos mis hermanos más pequeños, conmigo lo hiciste. Quiere decir que Jesús está en esta persona y tú deberías también preocuparte como yo de este hermano que está triste. Y esta tristeza a lo mejor es porque nadie lo llama y nadie se preocupa por él y nadie reza por él. A lo mejor nos podemos hacer como una costumbre buena de llamar a una persona que sabemos que está sola. Todo enfermo tiene necesidad no solo de ser escuchado, sino de comprender que el prójimo interlocutor sabe qué significa sentirse solo, abandonado
angustiado frente a la perspectiva de la muerte, al dolor de la carne, al sufrimiento que surge cuando la mirada de la sociedad mide su valor en términos de calidad de vida y lo hace sentir una carga para los proyectos de otras personas. Por eso, volver la mirada a Cristo significa saber que se puede recurrir a quien ha probado en su carne el dolor de la flagelación y de los clavos, la burla de los flageladores, el abandono y la traición de los amigos más queridos. Releer ahora la experiencia viviente del Cristo sufriente significa entregar también a los hombres de hoy una esperanza capaz de dar sentido al tiempo de la enfermedad y de la muerte. Esta esperanza es el amor que resiste a la tentación de la desesperación. Saber empatizar con la persona es saber escucharlo. Y no solo de ser escuchado, como dice, sino comprender que el propio interlocutor sabe lo que significa sentirse solo, abandonado, angustiado. Es cuando nosotros vamos a una persona, y yo he hecho esta experiencia con los jóvenes, andando con la parroquia y iba a la residencia de los mayores, estar escuchando de dónde eres, qué tal, cómo están tus hijos, escuchando. Esto es un bálsamo, es empatizar, este es el Cristo que está allí. Claro, que nos ayuda, que las horas de la pasión nos ayuda a tener este corazón dispuesto a ayudar al hermano, pero necesitamos encarnarlo en gestos reales. Y estos gestos reales es acercarte a una persona mayor, escucharla y ponerlo en práctica, porque si no se queda en una teoría y nosotros como personas tenemos que practicar lo que estamos diciendo. Y Jesús sí está sufriendo en estas personas, Jesús está crucificado, a lo mejor en nuestra indiferencia. Por eso tenemos que ponernos en camino hacia un Cristo crucificado, abandonado, angustiado, frente a la perspectiva de la muerte. La experiencia viviente del Cristo sufriente y el anuncio de la esperanza. Una gran esperanza, el sentido de la cruz. El sentido de la cruz, porque Jesús fue crucificado por nuestra salvación, para saber bien que nosotros también tenemos que seguir el camino de la cruz. El sentido de la cruz es un sentido de la vida. Por eso, si nosotros abrazamos la cruz, vamos a saber también cómo morir cada día. De hecho, si nosotros sabemos morir cada día, podemos resucitar cada día. Y por eso tenemos que pensar, tú eres capaz de morir cada día porque si mueres, Jesús puede llevarte a un enfermo cada día, puede hacer la llamada que deberías hacerlo cada día, porque muriendo a tu ego, Jesús te pone en su misión. De tu omisión puedes llegar a la misión de Jesús. La experiencia viviente del Cristo sufriente y el anuncio de la esperanza. El hombre, en cualquier condición física o psíquica que se encuentra, mantiene su dignidad originaria de haber sido creado a imagen de Dios. Puede vivir y crecer en el esplendor divino porque está llamado a ser imagen y gloria de Dios. 1 Corintios 11:7, 2 Corintios 3:18. Su dignidad está en esta vocación. Dios se ha hecho hombre para salvarnos, prometiéndonos la salvación y destinándonos a la comunión con Él. Aquí descansa el fundamento último de la dignidad humana. Como podemos ver, nuestra condición física o psíquica se encuentra en la dignidad originaria. Cuando somos bebé, es bonito ver cómo nace la vida, pero también cuando somos mayores, tenemos que respetar esta vida. Somos imágenes y gloria de Dios, y esta imagen no se quita con la edad, porque dentro hay un alma, y esta alma siempre, siempre, desde su concepción hasta el último segundo, es la gloria de Dios. Y Jesús nos llamará en su divina voluntad a tener un sitio allí. Todos tenemos un sitio
en el cielo, en la casa de mi Padre hay muchas estancias y allí nos espera. Y en este camino nos tenemos que acompañar uno con otro con mucha caridad y mucha ternura también. El corazón que ve, del Samaritano. La vida humana es un don sagrado e inviolable. El hombre es imagen y gloria de Dios. Primera de Corintios 7:12. Su dignidad está en esta vocación. Como podemos ver, nosotros tenemos una vocación. Hombre es imagen, somos una imagen. Y esa imagen es verdad que con el pecado se ha deteriorado. Si estamos más en pecado, si nos alejamos del proyecto de Dios, de ser una imagen clara de Dios, pero seguimos, aunque sea muy estropeada esta imagen por el pecado, seguimos siendo una imagen de Dios. Y ojalá que seamos una gloria de Dios, una gloria que nos puede cambiar nuestra vida y la vida de los demás. Por eso Dios puede hacer tantas cosas en nosotros y si lo dejamos crecer. Hoy en día, algunos factores limitan la capacidad de captar el valor profundo e intrínseco de toda vida humana. El primero se refiere a un uso equívoco del concepto de muerte digna en relación con el de calidad de vida. Irrumpe aquí una perspectiva antropológica utilitarista que viene vinculada preferentemente a las posibilidades económicas, al bienestar, a la belleza y al deleite de la vida física, olvidando otras dimensiones más profundas, relacionales, espirituales y religiosas de la existencia. Muy importante este texto y mirad bien esta palabra muerte digna, que es una manipulación también con el concepto equívoco de relación entre calidad de vida. Muerte digna, dices calidad de vida, pero no es así. Está muy dañado y muy manipulado el término. Por eso cuando nosotros vemos, ¿qué quieres decir con muerte digna? Explícate, porque detrás puede ser la eutanasia. Cuando dice calidad de vida o de muerte. Entonces, allí viene la antropología utilitarista de cual está hablando este texto y tenemos que pedir a Jesús que nos ilumine para poder ser luz en el mundo y decodificar muchos textos y muchas cosas que lo están pronunciando el mundo de una forma equívoca. En virtud de este principio, la vida viene considerada digna solo si tiene un nivel aceptable de calidad, según el juicio del sujeto mismo o de un tercero, en orden a la presencia o ausencia de determinadas funciones psíquicas o físicas, o con frecuencia identificada también con la sola presencia de un malestar psicológico. Según esta perspectiva, cuando la calidad de vida parece pobre, no merece la pena prolongarla. No se reconoce que la vida humana tiene un valor por sí misma. En este texto podemos ver cómo el nivel aceptable de calidad de vida, nos insiste diciendo en orden de presencia, ausencia de las determinadas funciones psíquicas. Como si la persona ya no escucha bien, ya no es persona humana. Si la persona no ve, ya se le quita la dignidad, lo que no puede ser. Y esto, cualquier malestar psicológico, tampoco disminuye la calidad de imagen de Dios. Y dejemos que Dios nos eduque para decir, sois mis hijos, aunque tenéis esta enfermedad. Un segundo obstáculo que oscurece la percepción de la sacralidad de la vida humana es una errónea comprensión de la compasión. Ante un sufrimiento calificado como insoportable, se justifica el final de la vida del paciente en nombre de la compasión.
Para no sufrir es mejor morir. Es la llamada eutanasia compasiva. ¿Sería compasiva ayudar al paciente a morir a través de la eutanasia o el suicidio asistido? En realidad, la compasión humana no consiste en provocar la muerte, sino en acoger al enfermo, en sostenerlo en medio de las dificultades, en ofrecerle afecto, atención y medios para aliviar el sufrimiento. Este término de suicidio asistido o eutanasia compasiva, veis como toman textos, toman palabras bastante fuertes como compasión, que es Jesús, se compadecía de la gente, y lo mete en un contexto diciendo matar con compasión, si podemos decir. En lugar de eutanasia podemos poner palabra matar. Pues analicemos bien y que sepamos bien que es una vida humana y no es compasión, sino quitarla, sino acompañarla hacia el cielo. Y también este sufrimiento que a lo mejor el mismo Dios nos lo manda es para poder crecer en la fe. El tercer factor que hace difícil reconocer el valor de la propia vida y la de los otros dentro de las relaciones intersubjetivas es un individualismo creciente que induce a ver a los otros como límite y amenaza de la propia libertad. En la raíz de tal actitud está un neopelagianismo para el cual el individuo radicalmente autónomo pretende salvarse a sí mismo sin reconocer que depende en lo más profundo de su ser, de Dios y de los demás. Un cierto neognosticismo, por su parte, presenta una salvación meramente interior, encerrada en el subjetismo, que favorece la liberación de la persona de los límites de su cuerpo, sobre todo cuando está débil y enferma. La vida y nos hace ver normal que una persona se quite la vida, que se pida, porque han deteriorado el dinamismo de la relación nuestra con Dios. De hecho, la voluntad de Dios ha sido que nosotros seamos felices y que nos respetemos desde el primer instante hasta el último. Pero estas ideas, estos permisos del individualismo que han destruido nuestra relación con Dios, nos hace aislados y poco comunicativos, lo que Dios no pensó en esta forma. El individualismo, en particular, está en la raíz de todo lo que se considera como la enfermedad latente de nuestro tiempo, la soledad, tematizada en algunos contextos legislativos incluso como derecho a la soledad. A partir de la autonomía de la persona y del principio del permiso consentimiento, un permiso consentimiento que dadas determinadas condiciones de malestar o de enfermedad puede extenderse hasta la elección de seguir o no viviendo. Es el mismo derecho que subyace a la eutanasia, al suicidio asistido. Individualismo, de varias formas, destruye a la persona y la rompe de la relación con Dios, porque nosotros, como decía Madre Teresa, podemos ir al cielo o juntos o no llegamos al cielo, cuidando uno de otros o no llegando al cielo, porque individualistas no van a llegar. Si no, meditamos el texto Mateo 25, me diste de comer, me diste de beber, me visitasteis en la cárcel. Esto es la tarea de los cristianos de acercarnos a la carne de Jesús porque lo tenemos que llevar con nosotros o tenemos que ir con ellos hacia el cielo. No se va individualmente. Nosotros siendo egoístas no vamos a llegar al lugar donde Jesús nos reservó. Y esto no es el plan de Dios. La idea de fondo es que cuando se encuentran en una condición de dependencia y no pueden alcanzar la perfecta autonomía y reciprocidad, son cuidados en virtud de un favor.
El concepto de bien se reduce así a ser el resultado de un acuerdo social. Cada uno recibe los cuidados y la asistencia que la autonomía o la utilidad social o económica hacen posible o conveniente. Se produce así un empobrecimiento de las relaciones interpersonales que se convierten en frágiles, privadas de la caridad sobrenatural, de aquella solidaridad humana y de aquel apoyo social tan necesarios para afrontar los momentos y las decisiones más difíciles de la existencia. Este modo de pensar, las relaciones humanas y el significado del bien hacen mella en el sentido mismo de la vida, haciéndola fácilmente manipulable, también a través de las leyes que legalizan las prácticas eutanásicas, procurando la muerte de los enfermos. Estas acciones provocan una gran insensibilidad hacia el cuidado de las personas enfermas y deforman las relaciones. En tales circunstancias, surgen a veces dilemas infundados sobre la moralidad de las acciones que en realidad no son más que actos debidos, de simple cuidado de la persona. Cómo hidratar y alimentar a un enfermo en estado de inconsciencia, sin perspectivas de curación. En este sentido, el Papa Francisco ha hablado de la cultura del descarte. Las víctimas de tal cultura son los seres humanos más frágiles, que corren el riesgo de ser descartados por un engranaje que quiere ser eficaz a toda costa. Se trata de un fenómeno cultural fuertemente antisolidario que Juan Pablo II calificó como cultura de la muerte y que crea auténticas estructuras de pecado. Esto puede inducir a cumplir acciones en sí mismas incorrectas por el único motivo de sentirse bien. Al cumplirlas, generando confusión entre el bien y el mal, allí donde toda vida personal posee un valor único e irrepetible, siempre prometedor y abierto a la trascendencia. En esta cultura del descarte y de la muerte, la eutanasia y el suicidio asistido aparecen como una solución errónea para resolver los problemas relativos al paciente terminal. Cultura del descarte y de la muerte. Podemos ver que de verdad es que desde el descarte que no sirve este objeto hasta el descarte que no sirve esta persona. Y esto es muy grave. Ahora, la cultura de la muerte no es grave ni el matar a un niño como embrión, pero tampoco es deshacerse de una persona mayor que ya no va a producir nada. La cultura del descarte, que no produce, que no hace, que como si el valor humano se fuera solamente una producción. Por eso tenemos que pensar cada uno de nosotros cómo nos comportamos, cuántas personas mayores cuidamos, cómo miramos una persona una madre que está embarazada, le sonreímos. Desde aquí empieza todo, desde aquí empieza una cultura de la vida, de aquí empieza una resurrección del alma. Los obstáculos culturales que oscurecen el valor sagrado de toda vida humana. Factores que oscurecen la percepción de la vida. Muerte digna en relación con el de la calidad de vida. Falsa compasión.
principio del permiso, consentimiento, libertad adulterada. Podemos ver estos obstáculos culturales que son muy sutiles y se entra a través de los artículos que tú lees y a través de la radio que escuchas y a través de las emisiones de tele o la telenovela que ves o las noticias que recibes. Empieza a introducirlo diciendo muerte digna en relación con calidad de vida. Es decir, que ya empieza allí a manipular. Y cuando tú dices compasión, tuvo compasión y pidió la eutanasia. Entonces, ya se confunden los planes, como este principio también del permiso, consentimiento, libertad adulterada, pedir permiso para matar. Es como es claro que es un suicidio, pero un suicidio asistido es casi un crimen, porque esta persona que está pidiendo, de hecho, la muerte, diciendo quiero morir, de hecho te está diciendo con gritos grandes, quiero que me hables, quiero que no me ignores, no quiero morir, pero ayúdame a vivir un poquito mejor. Y piensa cada uno de nosotros, ¿qué podemos hacer? La enseñanza del magisterio. 1. La prohibición de la eutanasia y el suicidio asistido. 2. La obligación moral de evitar ensañamiento terapéutico. 3. Los cuidados básicos. El deber de alimentación e hidratación. 4. Los cuidados paliativos. 5. El papel de la familia y los hospices. 6. El acompañamiento y el cuidado en la edad prenatal y pediátrica. Bueno, brevemente lo voy a explicar uno por uno. La prohibición de la eutanasia y suicidio asistido. Nunca la Iglesia ha sido de acuerdo con la eutanasia y el suicidio asistido. Que sea claro que es un crimen. La obligación moral de evitar ensañamiento terapéutico. Es ayudar, acompañar a una persona es una obligación mínima moral. Y los cuidados básicos deben ser de hidratación y alimentación. Sabemos que son tantas terapias que son ya muy fuertes y que a lo mejor muy costosas y ya no abarcan para la persona, pero no quiere decir que no se le tiene que alimentar y hidrar, es decir, darle el agua. Los cuidados paliativos también son cuidados que no hacen ningún mal, ¿no? Lo que hemos dicho al principio. El papel de la familia y los hospices son muy importantes. Aquí intervenimos nosotros que podemos visitar a un enfermo y acompañarlo y no dejarlo solo, al menos por teléfono o por videollamadas en estos momentos que vivimos. El acompañamiento y el cuidado de la edad prenatal y pediátrica también es una forma de decir que la vida tiene que ser defendida desde el seno materno y después cuando está un niño enfermo. Por ejemplo, son niños que sabemos que la enfermedad esta no va a darle más años de vida que máximo esto, pero no quiere decir que no tiene su dignidad, no quiere decir que no tenemos que cuidar. 7. Terapias analgésicas y supresión de la conciencia. 8. El estado vegetativo y el estado de mínima conciencia. 9. La objeción de conciencia por parte de los agentes sanitarios y de las instituciones sanitarias católicas. 10. El acompañamiento pastoral reclama el ejercicio de las virtudes humanas y cristianas de la empatía, de la compasión, del hacerse cargo del sufrimiento del enfermo compartiéndolo, y del consuelo,
del entrar en la soledad del otro para hacerle sentirse amado, acogido, acompañado, apoyado. Terapias analgésicas y supresión de la conciencia quiere decir que cuando se hace una inyección le puede quitar a una persona la concentración o la capacidad de poder razonar y no poder, por ejemplo, en caso de confesarse. El estado vegetativo, el estado también de mínima conciencia, hace que nosotros pensamos que no hace falta más cosas, pero no es así. El valor de la vida humana sigue siendo. Y cuando una persona que cuida de estas personas y es católica, entonces tiene que decir, yo voy a hacer la obsesión de mi conciencia. Soy cristiano, católico, y yo como médico, como asistente, no voy a ser parte de esta actitud de quitar la vida a nadie. Y esto es muy importante, este punto, porque considero que tenemos que dar la cara defendiendo la vida de esta forma. Y de aquí viene la pastoral muy apropiada que cada uno de nosotros tenemos que ejercitar en nuestra vida. Empatía, empatos, estar en el amor del otro, en darlo, ponerse en un lugar del otro, de la compasión, compasión, tener con una pasión el dolor del otro y acompañarlo también, hacerse cargo del enfermo, que es consuelo. Este consuelo que es como un bálsamo que el otro puede hablar contigo y dejar que el Espíritu de Dios sople, ¿no? De entrar en la soledad del otro y hacerse cargo. Esto quiere decir ser cristiano. No nos inventemos un cristianismo lejos de estas realidades, porque se nos va a preguntar y no podemos estar aislados unos de otros. Y cada uno tiene que pensar, nosotros, yo como sacerdote, cuidar y ver con sacerdotes mayores también cómo está. Y tú como laico, como joven, tendrás que ver con los abuelos y las personas, cómo vives todas estas realidades de empatía, de compasión, de sufrimiento del enfermo. ¿Cómo estás encarnando esta realidad de un Cristo vivo? ¿Solamente de teoría? ¿Solamente de oración y sin acción? Entonces, ¿qué estamos viviendo? Entonces el mundo no se va a cambiar, seguramente. Tenemos que ver cada punto de esta enseñanza del magisterio para ponerlo en práctica. 11. El discernimiento pastoral hacia quien pide la eutanasia o el suicidio asistido. Un caso del todo especial en el que hoy es necesario reafirmar la enseñanza de la Iglesia. Es el acompañamiento pastoral de quien ha pedido expresamente la eutanasia o el suicidio asistido. Respecto al sacramento de la reconciliación, el confesor debe asegurarse que haya contrición, la cual es necesaria para la validez de la absolución, y que consiste en el dolor del alma y detestación del pecado cometido, con propósito de no pecar en adelante. En nuestro caso, nos encontramos ante una persona que, más allá de sus disposiciones subjetivas, ha realizado la elección de un acto gravemente inmoral y persevera en él libremente. Se trata de una manifiesta no disposición para la recepción de los sacramentos de la penitencia, con la absolución y de la unción, así como del viático. Podrá recibir tales sacramentos en el momento en el que su disposición a cumplir los pasos concretos permita al ministro concluir que el penitente ha modificado su decisión. Esto implica también que una persona
que se haya registrado en una asociación para recibir la eutanasia o el suicidio asistido debe mostrar el propósito de anular tal inscripción antes de recibir los sacramentos. Se recuerda que la necesidad de posponer la absolución no implica un juicio sobre la imputabilidad de la culpa, porque la responsabilidad personal podría estar disminuida o incluso no existir. En el caso en el que el paciente estuviese desprovisto de conciencia, el sacerdote podría administrar los sacramentos sub conditione si se puede presumir el arrepentimiento a partir de cualquier signo dado con anterioridad por la persona enferma. Esta posición de la Iglesia no es un signo de falta de acogida al enfermo. De hecho, debe ser el ofrecimiento de una ayuda y de una escucha siempre posible, siempre concedida, junto a una explicación profunda del contenido del sacramento, con el fin de dar a la persona, hasta el último momento, los instrumentos para poder escogerlo y desearlo. La Iglesia está atenta a escrutar los signos de conversión suficientes para que los fieles puedan pedir razonablemente la recepción de los sacramentos. Se recuerda que posponer la absolución es también un acto medicinal de la Iglesia, dirigido no a condenar al pecador, sino a persuadirlo y acompañarlo hacia la conversión. También en el caso en el que una persona no se encuentre en las disposiciones objetivas para recibir los sacramentos, es necesaria una cercanía que invite siempre a la conversión, sobre todo si la eutanasia, perdida o aceptada, no se lleva a cabo en un breve periodo de tiempo. Se tendrá entonces la posibilidad de un acompañamiento para hacer renacer la esperanza y modificar la elección errónea, y que el enfermo se abra al acceso a los sacramentos. Muy importante este punto, y tenemos que ver cuando una persona está decidiendo por eutanasia, la confesión no puede haber lugar porque es una decisión de no colaborar con el acto de la vida. Y entonces allí, si, aunque sea como una asociación en cual yo, si me muero, me voy a escribir hasta esa asociación para la eutanasia, también el acto de comulgar después es un acto que es imperfecto, es un acto que no está correcto. ¿Por qué? Porque elegiste la muerte, no la vida. Entonces aquí la Iglesia nos enseña diciendo, podemos suspender la absolución. Quiere decir, el sacerdote que vaya a hablar y posponer la solución. Quiere decir, habla con el enfermo, dile que no está bien esto. Anímate a decir sí, anímate a quedar no con la eutanasia, sino con la bendición de Dios, que se use los sacramentales y todo, y elige la vida. Pero aquí existe la posibilidad de cambio, pero si la persona continúa diciendo no, allí está el problema de la libertad humana, en cual nosotros como sacerdote o como laicos simplemente no podemos hacer nada más y nada menos que rezar. Pero asistir a una persona o decirle que no es grave, no es correcto. Posponer la absolución, es decir, yo hasta que usted no cambia, no se quita de esa asociación, no le puedo dar la absolución, es posponer la absolución, es un acto medicinal de la Iglesia que está dirigido no a condenar, sino a persuadirlo, a acompañarlo para animarlo a la elección de la cultura de la vida, de la alegría en la vida. Es muy importante. Sin embargo,
no es admisible por parte de aquellos que asisten espiritualmente a estos enfermos. Ningún gesto exterior que pueda ser interpretado como una aprobación de la acción eutanásica, como por ejemplo el estar presente en el instante de su realización. Esta presencia solo puede interpretarse como complicidad. Este principio se refiere de manera particular, pero no solo, a los capellanes de las estructuras sanitarias donde puede practicar la eutanasia, que no deben dar escándalo mostrándose de algún modo cómplices de la supresión de una vida humana. Como podéis ver, podemos con nuestra presencia, puede ser cómplices. Cuando tú dices, me ha pedido un familiar que lo asista por la eutanasia, pues no puedes decir sí, porque es complicidad a un acto que es intrínsecamente mal. Entonces, aquí puede ser como un capellán que se le pide, pero también como laicos, tú, diciendo, alguien me pidió asistirlo. Entonces, aquí interviene la acción eutanásica es una acción intrínsecamente mal y tenemos que no asistir a estos actos de ninguna forma. Estas propuestas que nosotros podemos recibir con estos actos de amor a nuestro hermano, voy a hacerle una propuesta muy simple. En este momento, toma tu móvil. Si conoces alguna persona mayor, y seguramente conoces, puede ser tu abuela, tu madre, tu padre, un amigo, sabes que no lo llamaste de tanto tiempo, y llámalo o mándale un mensaje, una foto tuya, algo gracioso, y esto es una forma de acompañar. Y piensa en este momento, manda 1 o 2 o 3 personas y haces un acto de caridad. Y le preguntas, dime cuándo te puedo llamar. Dios te ama, yo también te quiero. Recibe un abrazo de Jesús, le mandas una cosa graciosa, una alegría de vivir, un árbol, una flor, que la encuentras seguramente en las imágenes de internet o cosas. Y pregúntale cuándo quieres que te llame, cuándo quieres que podemos hablar. Eso es concreto, es real. Si nosotros ahora, cuántas personas vemos este vídeo, estamos aquí reunidos, cuántas personas estamos haciendo al menos un acto de esta caridad, a lo mejor estás salvando una vida de depresión, de dolor, hasta de una equivocación de decisión contra la vida. Así podemos construir nosotros el reino de Dios. Que Dios te bendiga y la Virgen María te proteja todos los días de tu vida y construye la cultura de la vida, la cultura del cuidado uno de otros y quita esta cultura de descarte y de la muerte con actitudes constantes y perseverantes. Amén. Dios te bendiga y la Virgen María te proteja en su santa y divina.